de la Esperanza. Un abrazo y bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar a través de este medio de evangelización de nuestro canal Testigos de la Esperanza. Hemos vuelto recargado y tenemos un invitado muy especial. Me acompaña detrás de la cámara Juan Marcos, nuestro amado hijo, mi amada esposa Adriana Ardila y Andrés Felipe González Mesa, un gran sacerdote cercano a nosotros que lo queremos mucho. Bueno, hemos estado en estos meses viviendo un montón de cosas y nos hemos hecho un video, así que tenemos que empezar con un súper invitado, ¿no? O sea, no podemos empezar con cualquiera, así que tenemos un invitado muy especial y su testimonio y su vocación ha sido de mucha ayuda para muchas personas y a nosotros también nos ha llamado la atención su vocación y por eso lo tenemos aquí. No es casualidad, todos nuestros testigos de la esperanza porque a nosotros ya nos han tocado, ya nos han contado muchas cosas del cerebro, por eso lo tenemos aquí. Quiero saber de ellos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, allí, Adriana. De verdad que, bueno, no, pues me llena de alegría y de un sano orgullo, digamos, ese cariño y ese aprecio que me tienen, esta oportunidad que me brindan, este espacio de evangelización en este continente digital que llaman. Así es. Bueno, vamos a iniciar con que nos cuentes un poquito de tu vida, de dónde vienes, quiénes son tus padres, cuántos hermanos tienes, un poquito como para que la gente sepa quiénes hacen parte de la vida de Andrés. Bien, bueno, mi nombre, como ya decía, es Andrés Felipe González Mesa. Alguna vez un profesor nos decía, yo soy, porque al final somos todos los que componen, pues. Mis padres, Antonio Rafael González Pereira, Ana María Domínguez, Ana Dolores Mesa Domínguez, y somos 3 hermanos. Mi hermano mayor, que es Rafael Antonio, mi hermana Melissa Paola, y pues yo soy el último, el menor, Andrés Felipe González Mesa. Los 3 hermanos, somos de Barranquilla, bueno, mis papás vienen de pueblos igual de la costa, y crecimos en la parroquia inicialmente del Perpetuo Socorro, en el barrio Boston, siempre en un ambiente eclesial, de infancia misionera, de Eucaristía, de celebraciones, todo. Ya luego en la parroquia de San Juan Bautista, el precursor del barrio El Silencio, donde pues de hecho allá con más edad, con más conciencia, participé de los grupos de la parroquia, del sector, cuando eso empezaba un poco todo este tema del plan diocesano de renovación y evangelización, y la evangelización en los sectores fue muy fuerte. Yo pues ahí también me vinculé mucho, Monaguillo y en la Legión de María. Ese fue como el iniciar en la fe. Súper. Andrés Felipe nosotros lo conocimos siendo novios y él era seminarista en la parroquia de San Carlos Borromeo. Nos impactó cuando lo conocimos su entrega y seriedad ante este llamado. Estaban otros seminaristas y todos tenían ese tinte. Estaban entregados muy seriamente a responder este llamado. Entonces ya sabemos que ha participado en diferentes actividades durante su juventud y en qué momento comienza a descubrir ese gesto, el sacerdocio. Bueno, la gente, digamos así, los fieles de la parroquia en realidad lo veían más que yo, porque obviamente no es tan común ver, pues en ese caso, digamos, un adolescente con 14, 15, 16 años tan comprometido. De hecho, prácticamente yo era el que lideraba muchas de las acciones del sector donde me encontraba, y luego pues con los monaguillos y también en la Legión misma. Entonces decían, ese como que va a ser padre, ese va a ser padre, ese va a ser padre, o tú vas a ser sacerdote. Yo en realidad simplemente respondía casi como más bien negando. Yo decía, no, yo no quiero eso, y realmente no lo quería. Tuvimos, cuando eso, el padre Fidel Iglesias era el párroco, una misión de todos los seminaristas de la arquidiócesis en el año 2005. Eso fue muy impactante. Yo pues serví mucho en esa misión porque eso implicaba una logística enorme, y en mi sector pues yo prácticamente fui el que me coloqué al frente de eso, de los encuentros, de los hospedajes, de las alimentaciones. Y en ese momento ya los mismos seminaristas empezaban a decirme como que, oye, pero ¿y tú por qué no te vas para el seminario? Pero tú tienes pinta. Y yo decía, no, yo no quiero, no, yo para allá no voy. Y pues, pero era como la negación. Igual en ese momento estaba muy joven, sí, pues estaría quizás en 9º grado escasamente, pero simplemente lo que hacía era negarme. Ok. Bueno, él dijo algo que, o
O sea, que de pequeño estás en todas las cosas de la iglesia. Supongo, pues yo lo sé, pero también supongo, que fue por tus padres. O sea, en tu casa existía esa relación, ese vínculo con la parroquia. Sí, claro, Tus papás indudablemente. servían. Mis papás eran servidores de la parroquia y eran también muy de inculcarnos a nosotros el servicio y el vínculo. O sea, no faltaba en nuestra vida familiar, por ejemplo, la Eucaristía Dominical. No faltaba el hecho de que nosotros perteneciéramos a los grupos de la parroquia. Concretamente, podríamos decirlo, yo inicié en la infancia misionera de la parroquia del Perpetuo Socorro, como lo decía hace un momento. Siempre el contacto eclesial fue muy, muy, muy fuerte. Y algo que me marcó también fue que cuando me preparaba para la primera comunión, ahí me quedó tanto en la cabeza algo, y era que nos dijeron que cuando recibíamos la primera comunión había que ir todos los domingos a misa. O sea, y a mí eso me quedó. Y me dispuse realmente como a cumplirlo, porque eso me lo dijeron en la catequesis, o sea, que todos los domingos había que ir a misa. Y pues, aun cuando fue obviamente todo el proceso catequético, luego cuando recibo el sacramento de la Eucaristía, lo que yo tenía en mi mente era eso. O sea, más que incluso como tal servir, era simplemente el hecho de hay que ir todos los domingos a misa. Y yo me dispuse a ir todos los domingos a misa, porque en la catequesis eso me lo dijeron. Y eso me quedó, y era como el compromiso que nos habían puesto, el compromiso que asumíamos, y todo empezó con la experiencia dominical de la Eucaristía. Ok, o sea, eso es interesante porque a veces uno quiere que el Señor le hable. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pero Dios se vale siempre del hombre para hablar. Hubo un catequista que te dijo, es importante los domingos, y eso te marcó. O sea, no hay que escatimar en decirle a nuestros hijos algo que le quede. O sea, todo lo que vamos diciendo a nuestros hijos, a nuestra familia, le va quedando y en algún momento va a tomar fuerza en el interior y lo va a mover a algo como te pasó a ti, ¿cierto? Así es, indudablemente, uno no se imagina esa palabra, todo lo que cala. Bueno, y podríamos decirlo en el ámbito positivo, hasta incluso en el ámbito negativo, ¿verdad? Eso que solemos decir, que la palabra tiene poder, y claro, fue el poder de eso que a mí me dijeron, y ese compromiso que yo asumí al saber y al decir cuando me dijeron, es que todos los domingos hay que ir a misa. Mira, todo el mundo te decía, porque nosotros en la parroquia sí buscamos sacerdotes por todos lados. Pero ¿qué te decía tu mamá? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te decían tus hermanos? ¿En qué momento tú dijiste, bueno, sí, como que me suena la cosa, me voy para el seminario? Bueno, aquí interviene también la historia de un amigo, Danilo Díaz, un amigo de cuadra, de juego, de desorden. Él ya era monaguillo, de ahí viene que después yo me vinculo a la escuela de monaguillo, y entonces fuimos como creciendo muy de la mano, porque luego, aparte de ser amigos del barrio, de la cuadra, terminamos siendo amigos de la fe, amigos y hoy en día hermanos. Él se va al seminario en ese año, en el 2005, se va para el seminario mayor, y él también me decía, cuando ya llegó mi momento, por decirlo así, que ya yo estaba en 11, bueno, el padre Fidel, que era mi párroco, empezó como a decirme, hay que hacer la pastoral vocacional, mira. Yo decía, no, yo no quiero, porque yo no quiero así. Pero bueno, entonces uno entiende ese momento donde le dicen a uno, no, es que la pastoral vocacional como tal no es que vayas a ser sacerdote, pero es un discernimiento. O sea, es un de pronto, es un quizás. De hecho, recuerdo tanto las palabras de mi párroco, el padre Fidel, que fueron, entra para ver qué pasa. Eso fue lo que él me dijo, entra para ver qué pasa. Y yo entré, de hecho yo entré a la pastoral vocacional, digamos, tarde. La pastoral vocacional por lo general empieza febrero, marzo, y yo entré hasta junio, quizás como haciendo el kit. Empezamos todo ese proceso. A mí de las cosas que más me impactó es que eran 40 jóvenes, yo tenía 16 años, pero habían personas mayores que yo, no solamente en edad, sino incluso maduros en la fe, con una cantidad de talento. O sea, yo veía pelados convencidos que querían entrar al seminario, que sabían tocar guitarra, que eran muy elocuentes al hablar, que eran muy inteligentes. Y yo me sentía como el pequeño adolescente perdido ahí en medio de esto. Y cuando de esos 40 hicieron obviamente un proceso de preselección y quedaron 20, entre los 20 quedé yo. Y yo decía, pero yo veo gente más capaz aquí y no ha quedado, y yo he quedado. ¿Pero qué ha pasado? Y de esos 20 que quedaron, al final quedamos 14, 12 jóvenes aproximadamente fueron los que quedaban, y quedé yo. Y yo decía, pero ¿por qué yo? Si yo primero yo no estoy seguro si voy a entrar. De hecho, prácticamente mi hermano me decía, no, yo hago la pastoral vocacional, pero no es que yo quiera como tal entrar.
Yo le estoy haciendo como para quitarle la idea a la gente, pero me dicen que sí. Bueno, viene a responder la pregunta. Cuando les digo a mis papás, yo a ellos nunca les dije que estaba en la pastoral vocacional. Nada. Yo simplemente les decía que iba a un grupo de la parroquia, un encuentro que había los sábados. Seguramente los papás, con el olfato de papás que tienen, ellos sospechaban el tema, pero nunca lo habíamos tocado. De hecho, ya en diciembre casi, creo yo, o noviembre, no sé, que es que pues quedo seleccionado, hablo con ellos y les digo, bueno, miren, yo todos estos sábados he estado en esto, he quedado seleccionado, no creo que me vaya, no hagan como bulla de que me voy para el seminario, porque la verdad creo que no, pero de todas maneras, bueno, quería compartirles esto. Y mi papá, pues recuerdo tanto las palabras de mi papá lo mío fue, bueno, nosotros te apoyamos, que sea lo que Dios quiera, pero también obviamente lo que tú quieras. Si tú quieres eso, entra al seminario, nosotros te apoyamos. Si tú quieres otra cosa, como de pronto mis hermanos que habían ido a la universidad, pues nosotros te apoyamos. O sea, el apoyo de mi papá fue, y de ambos, fue totalmente libre. No hubo ningún tipo de presión. Súper. Ellos siempre dijeron fue pues, lo que Dios quiera, pero sobre todo también lo que tú quieras. Y en eso que tú quieras, nosotros te vamos a apoyar. Si es el seminario, bien, y si es una carrera normal, digamos, también. Entonces, del caso de mi papá siempre fue en ambos apoyo. ¿Qué podemos decir que te aportó tu papá y que te aportó tu mamá en esto del despertar espiritual, del amor por la espiritualidad, de querer buscar, encontrar en Dios la plenitud? No, pues yo pienso que en ambos, para de pronto no diferenciarlo, pero sí, en ambos lo que había era un profundo, ambos tenían un amor a Dios. Mi mamá particularmente, yo creo que todos los días era el radio, Un Minuto de Dios, Radio María, casi que desde que nos levantábamos era ese radio sonando. El rosario en latín es una cosa que yo desde pequeño vengo oyendo porque mientras nos bañábamos, por decirte alguna cosa, era el radio con la emisora católica ahí. Entonces eso fue marcando en ambos siempre la servicialidad, la humildad, el deseo de Dios y que Dios siempre va por delante. O sea, eso estuvo en la casa, en ambos, y ambos lo inculcaron no solamente en mí, sino también en mis hermanos. Bueno, entonces ya tú entras, bueno, estuviste en el seminario, hiciste tu tiempo de seminario, te ordenaste, ¿en qué año? ¿Qué experiencia viste así como que te marcaron en el seminario así rápidamente? Que dijiste, caramba, si esto es lo mío, porque bueno, ya sabemos que entraste y que aquí estás, que era lo tuyo. Pero que dijiste, bueno, sí me fue convenciendo hasta llegar a ese sí definitivo de la ordenación. No, igual yo pienso que es ver la misericordia de Dios, porque y así como pasó en la pastoral vocacional, pasó en el seminario, habían jóvenes más capaces que yo en muchos ámbitos. Mayores todos. Mayores, claro, en edad, en madurez, con cualidades, con dones, con talentos. Y al ver que en el camino algunos decían que no, otros les decían que no, y nos fuimos como quedando cada vez menos. Yo simplemente estaba allí como que lo que me decían era eso. Tres consejos que me dieron que después yo di incluso de formador cuando tuve mi experiencia, que eran sinceridad y disponibilidad. Sinceridad y disponibilidad, nos decía nuestro director de grupo. Yo luego le agregué la oración, sinceridad, disponibilidad y oración. Era eso, y ser como una era, y fuimos avanzando hasta que el punto, como dices tú, al final yo dije sí. Me marcó mucho cuando ya nos llaman al ministerio del diaconado. En ese entonces el padre Dimas, rector del seminario, venía un señor Dimas, nos dice, no, mira, pues bueno, han sido llamados, imagínate, y de esos 14 quedamos 2. De esos 14 quedamos 2, ustedes los otros vamos a ordenar. ¿Y quién es el otro? Andrés Díaz. Él se ordenó de diácono con nosotros, pues luego él nos siguió. Okay, sí. Y entonces ahí pasó particularmente el hecho de que ahí me dio como una crisis en ese momento. Cuando ya llegamos a la puerta, digámoslo así, es como esa incertidumbre del... Tienen, no sé, quizás un mes para ordenarse, 2 meses, una cosa así. Y yo decía, pero ¿cómo voy a tomar? Es claro, pasa algo y es que cuando a uno le preguntan ¿cuánto demora ese proceso, ese estudio, esa formación en el seminario para ser sacerdote? Y uno dice 8 años, a uno eso le parece terrible, una eternidad. 8 años es un mundo, 8 años de filosofía, de teología, de Biblia, de humanidades, de psicología, de tantas cosas. Y uno dice, 8 años, qué poco tiempo.
Pero cuando está uno adentro, y pienso yo, uno lo disfruta, eso pues se va ágil, se va rápido. Y particularmente cuando a uno le dicen lo de la ordenación, uno dice, ay no, 8 años es muy poquito. Porque es una decisión, claro, trascendental. Y entonces la crisis mía era, yo decía, es muy poquito tiempo para tomar esta decisión. Bueno, me dicen, no, tenemos 1 mes, 2 meses. Yo decía, pero yo como en 1 mes, 2 meses voy a tomar una decisión que va a cambiar radicalmente mi vida. Totalmente. Y no solamente mi vida, la vida de los míos, la iglesia misma, la feligresía. Y pienso que el Señor en consuelo y en oración también me dice es que no han sido 2 meses. O sea, tú no has tenido 2 meses para tomar esta decisión. Has tenido 8 años para tomar la decisión. No, porque no es que la decisión sea como el último instante, no. Son 8 años de decisión. Y a mí eso me dio tranquilidad, me dio paz. O sea, si puedo decirles una palabra, a mí me dio paz. Me dio paz el hecho de saber que no era una decisión de 2 meses, sino que había sido una decisión de 8 años. Claro, de 8 años. ¿Sientes que tu decisión, tu testimonio ha movido a otros jóvenes a seguir al Señor? Sí, claro, indudablemente. Niños, jóvenes, adultos. Pues es una experiencia que se irradia, que se comparte, porque al final eso es la fe y eso es el testimonio, es compartir, es irradiar la grandeza y las maravillas de Dios, y eso es lo que siento que ha pasado. Claro que sí, mucha gente se ha enamorado del Señor, algunos me lo han dicho, otros de pronto no, pero sé que ha pasado, y no es por mí, es el Señor el que lo ha hecho. De pronto que quizás tenga como el testimonio directo de alguien que diga, padre, no, bueno, mira, yo entré al seminario por usted, no, pero sí sé que hay mucha gente que se ha animado a seguir al Señor en todas las experiencias de parroquia que hemos vivido. Bueno, padre, he estado hace un tiempo en frente de la Comisión de Pastoral Vocacional, y todo este tiempo, pues eso es lo que se quiere, impactar a otras personas, a jóvenes, porque bueno, a veces pensamos que la pastoral vocacional solo es para sacerdotes, pero ustedes hacen muchas actividades donde también van hermanas, que quieran ser religiosas, o sea, es todo trabajar en todo el ámbito vocacional. Y el Papa Francisco decía, le decía a los jóvenes que no tuvieran miedo, entonces el mismo hecho de trabajar en la pastoral vocacional, yo digo que da cierto miedo, porque los jóvenes ya no quieren escuchar, y tú dices, ¿cómo le voy a llegar yo a estos jóvenes? ¿Cómo yo voy a llegar a este colegio? ¿Cómo voy a llegar? Entonces, en todo este tiempo que has trabajado con los jóvenes, con toda la juventud en general, y ir a las parroquias y promover toda la pastoral vocacional, ¿qué has sentido que has ganado o que le has podido aportar a la arquidiócesis en este ámbito vocacional? Bueno, pues yo pienso que al final estos frutos el Señor principalmente es el que los conoce, no es una cuestión, no es un elemento cuantificable, pero sí, pues le he aportado mi alegría, mi servicio, mi entrega, en medio también de mi pequeñez. Yo casi que, digamos, sabía ya que me iban a mandar al seminario como formador, eso sí ya lo tenía porque, bueno, me habían enviado un curso para formadores de seminarios mayores, entonces obviamente uno dice, bueno, obvio que allá es lo que el obispo ha pensado en esa responsabilidad para mí. Y bueno, con gusto y con humildad la asumí, pero sí no me esperaba la pastoral vocacional. Muy joven tú para ser formador de seminario. Ya tuve una experiencia así como formador. ¿Cuánto tiempo? Entré en el 2020, estuve en el 2020 en el seminario 20, 21, 22 y 23, 4 años estuve como formador en el seminario mayor, y pues particularmente sí, o sea, una cosa que eso ya me lo esperaba por la formación, por un curso que tuve, pero no me esperaba la pastoral vocacional, no. Y de hecho hay algo curioso ahora que tú tocas el tema de la juventud, porque bueno, de pronto por la estructura misma de la Legión de María, fue el grupo de jóvenes, aun cuando era Legión Juvenil, la Legión de María es bien estructurada. La Legión de María siempre obviamente tiene casi como una rutina, pues es una marca fuerte, pero a mí cuando yo entré al seminario yo no quería trabajar con los jóvenes. Yo paradójicamente prefería trabajar con niños o con adultos, es un trabajo que me gustaba, y siempre, bueno, como un seminarista lo envían a parroquias a trabajar, yo le huí al trabajo con los jóvenes, y me pasó en mi primera parroquia. El padre nos dijo en libertad en ese momento, bueno, escojan, y yo dije, no, yo cojo los niños. El compañero le gustaba trabajar con los jóvenes. Y bueno, se hizo un trabajo maravilloso.
Pero en el segundo semestre este compañero lo cambia y entonces el padre dice, ahora asume tú los jóvenes. Y yo decía, anda, yo no quiero trabajar con los jóvenes. Pero trabajé con ellos y trabajé con ellos de una manera tan maravillosa que todavía hay amistades que se conservan de esa primera experiencia. E incluso, por lo menos, algunos también hasta los he casado. De ese primer grupo juvenil, algunos en San Carlos sí, pero de otras partes. Luego, en la segunda experiencia parroquial, porque eso fue antes de San Carlos, en la segunda experiencia de pastoral, se repite la historia. Primer semestre, yo digo, no, yo no quiero trabajar con jóvenes. Yo me quedo con los niños, por eso voy con la infancia misionera. Soy feliz, quizás porque, bueno, yo también crecí esto en la infancia. El otro seminarista, pues está muy dado a trabajar con los jóvenes. Segundo semestre cambia al seminarista y el padre me dice, ahora trabaja tú con los jóvenes. Y yo dije, no, yo no. Pero esto no era lo que yo quería, sin embargo, trabajé. Todavía conservamos grandes amistades, me invitan a retiros, me invitan a charlas. Tercera experiencia pastoral, ahí sí llegamos a San Carlos Borromeo. Y entonces yo dije, yo no voy a decir más nada porque yo siempre, es como Jonás. Eso es como Jonás, uno huyendo y el Señor sí detrás de uno. Y llego yo y el padre me dice, veníamos, Señor, tú vas a trabajar con los jóvenes. Y yo decía, y yo dije, claro, ya yo dije que no, y entonces y muchos de ellos también los he casado y todavía tenemos una experiencia bien bonita, bien cercana con esos jóvenes con los que tuve la oportunidad de trabajar, que en un momento sí reacio. Y fíjate que al final todo me ha tocado, y no solamente tocado, sino que realmente he disfrutado la experiencia del trabajo juvenil e incluso en el ámbito vocacional. Claro, todo el mundo alude a mi juventud cuando yo siento que ya voy evidenciando más el cambio generacional, porque obviamente, claro, 10 años ya es una marca, ya una década de cuando yo me encuentro con los jóvenes de ahora, de 20 y tanto, de 18, ya yo que pasé los 30, ya hay cositas, pero todavía por ese trabajo, igual luego de cura también, pues en las parroquias obviamente trabajo siempre con jóvenes. He sido capellán, por ejemplo, en colegios, trabajo con jóvenes, o sea, al final la juventud siempre estaba ahí. Y en este ámbito vocacional es hermoso porque, claro, a mí me gusta hablar de la vocación. A mí me gusta contar mi testimonio vocacional. A mí eso me planifica porque, claro, siento que yo también en mi momento tuve miedo, tuve inseguridades, tuve dudas y hubo muchos sacerdotes o seminaristas que me ayudaron. Y gracias a ese testimonio y a esa compañía estoy yo aquí. Y yo pienso también en eso, en los jóvenes que hoy tienen los miedos que yo una vez tuve. Y yo dije, si Dios usó tantos o se valió de tantos sacerdotes, sí, seminaristas, laicos, para ayudarme, porque hoy yo no voy a ser un instrumento del Señor para ayudar a tantos que tienen esa inquietud. Claro que sí. Una pregunta. Nosotros los laicos siempre esperamos de ustedes los sacerdotes y prácticamente los exprimimos. O sea, de alguna forma, nosotros a ustedes les sacamos el jugo. Ustedes se dan en una parroquia completamente. Y uno se va para su casa tranquilo y vive su vida, hace todo, va y celebra la fe con ustedes, pero ustedes también sufren, ustedes también viven alegría, también se enferman, también se cansan. ¿Qué podemos hacer nosotros los laicos por ustedes aparte de orar? Porque a veces uno dice, no, sí, yo oro por el Padre, pero ¿qué más necesita un sacerdote de nosotros? Bien, yo pienso que a veces es una expresión tan sencilla como el Padre, ¿cómo está? Padre, ¿qué le pasa? Padre, ¿qué tiene? En un ambiente también cercano, porque obviamente a veces no es lo mismo pues, que de pronto hay un grupo grande de 20, 30 personas, o sea, un grupo amplio, y tú preguntas, Padre, ¿cómo está? Pues obviamente una respuesta como muy general, muy genérica, porque pues, no es el momento para 15 personas, 10 personas, o sea, para una multitud, digamos, es sencillo. Pero una pregunta quizás ya en un ambiente más cercano, más personal, por decirlo así. Un padre, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se siente? A veces cuando uno, bueno, sobre todo recién llegado a las comunidades, me he encontrado con eso. Y el padre, ¿cómo lo han recibido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo han tratado? Y ya eso. Y obviamente podemos hablar del ámbito pastoral, evangélico, pero también podemos hablar del ámbito personal. Los fieles tienen muy buen olfato para los pastores, claro que sí. Así como el pastor tiene buen olfato para sus ovejas, o sea, es una relación recíproca y la gente
se da cuenta a veces y en una muy buena tónica, con mucho respeto y con mucho cariño, es padre, lo veo como cansado, no durmió bien, o sea, eso se termina de alguna u otra forma notando. Y puede que quizás a veces el sacerdote dé una respuesta como por salir del paso, diríamos, así como muy, no, todo está bien. Pues a mí particularmente me marca eso y decir, oye, se dio cuenta. Y por lo menos hasta incluso se atrevió a preguntar. Obviamente uno evita ser invasivo y eso pasa en toda relación interpersonal, quizás con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, quizás con un familiar. Obviamente tú preguntas y tú también vas leyendo la otra persona hasta dónde te quiere responder o hasta dónde te puede responder, porque no se trata de ser invasivo, siempre pues respetando la privacidad de cada uno. Pero ya con el solo hecho de que hay una pregunta, es decir, no, ellos se dan cuenta, o sea, aquí no hay un robot, aquí no hay una persona que es el mismo todos los días, no, el Padre no es el mismo todos los días. Claro, una de las cosas que también podemos hacer nosotros por los sacerdotes es elogiarlos porque ellos preparan su homilía y cada homilía a nosotros nos dice algo, pero ellos también esperan saber cómo va su trabajo pastoral. O sea, el elogio es fundamental para animarlos a ustedes a perseverar, a prepararse y a todo. Elogiarlos cuando todo queda súper bien en las festividades, elogiarlos Semana Santa, Pentecostés, todo siempre. El elogio es fundamental porque eso los anima a seguir adelante haciendo lo que tienen que hacer. Elogiarlos, reconocer cuando están cansados, ser prudentes, lo que acabas de decir, porque a veces queremos que está cansado, se no está cansado, pero lo necesitamos, Padre, lo necesito. No, hay que ayudarlos también a descansar. Bueno, ya vamos terminando la entrevista, pero la pregunta que le hacemos a todos, porque obviamente somos testigos de la esperanza, ¿cómo ser testigos de la esperanza en medio de nuestra realidad o sea, todo lo que estamos viviendo ahora, tantas situaciones de violencia, en estos momentos que está pasando todo esto con la fuerza pública que nos preocupa tanto, con los temas de seguridad que tenemos en la ciudad? Bueno, uno llega como el Señor resucitó y todos estamos en esa tónica, pero ves las noticias y te pones, Dios mío, ¿cómo ser testigos de la esperanza nosotros como católicos en medio de todas estas situaciones? Bien, alguna vez oía que paradójicamente el primer enemigo de la esperanza es la realidad. El primer enemigo, porque claro, cuando tú te enfrentas, cuando te enfrentas a la realidad, tú dices, ¿verdad? Pero en esa misma realidad, paradójicamente, es ahí también donde están las semillas de donde va a brotar la esperanza. Cuando vemos un poquito más allá de lo negativo va a ser. En estos días estaba en las noticias del tema del atentado en Antioquia, me parece, Medellín, de unas oficiales que salieron en pijama a defender y las condecoraron. Entonces, claro, uno puede pensar en lo terrible del atentado contra estos servidores de la fuerza pública, contra la policía, pero ahí paradójicamente también hay una semilla de esperanza. Claro. Porque hay alguien que está realmente preocupado, interesado, o sea, como quien dice, ellas perfectamente que no estaban de turno pudieron haberse escondido, guardado y no salieron a proteger a los suyos. Eso es una semilla de esperanza. Entonces, en esa misma realidad que puede ser la primera enemiga de la esperanza, es ahí en la realidad donde encontramos esas semillas de la esperanza. Es decir, donde uno ve quizás tantos jóvenes perdidos en la droga, uno también se encuentra con tantos jóvenes luchando de manera sana por salir adelante. Cuando uno ve tantas personas que luchan en medio de las injusticias, tantas madres que se esfuerzan pues, por ser cabezas de hogar, trabajando, educando, esas son semillas de esperanza, porque uno puede pensar, claro, la tragedia del padre, del padre de familia que abandonó, el que se fue, pero eso atenta contra la esperanza. Claro. Pero cuando uno ve a la mamá que se quedó luchando por lo suyo, eso es ánimo de esperanza. Entonces, una misma realidad que obviamente por un lado golpea, pero por otro lado también debe animar. Bueno, Padre, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa riqueza de su vida, ese don que Dios le ha concedido a usted el sacerdocio con nosotros y con nuestros hermanos que se conectan a ver estos videos. Quiero agradecer de manera muy especial a la señora Ana Domínguez Mesa,
porque es una mujer muy especial, muy valiosa, que infundió toda su fe y su ejemplo en este hombre para que hoy podamos tenerlo. Y su papá, que era tiene fama de santidad. No, y su mamá sigue siendo un pilar importante. Totalmente. Y es su sacerdocio. Claro. Así que muchísimas gracias a todos y Padre, despídanos con la bendición, Padre. Bueno, muchas gracias a Jimmy, a Adriana, a ustedes por la invitación, por esta oportunidad de estar aquí. Mucho ánimo también en esta tarea de ser evangelizador, de ser testigos, de testimonio, de esperanza, y también pues por estos medios tan maravillosos. Dios Todopoderoso, derrame su abundante bendición sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todas aquellas personas que nos siguen y que ven esta entrevista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Testigos de la Esperanza.